alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Muy buenos días, amados hermanos. Qué hermoso es volvernos a encontrar en este espacio tan especial de nuestra Escuela Sabática. Hoy, sábado 2 de septiembre del 2023, le extendemos a todos una cordial bienvenida. Y este es el momento especial donde siempre invitamos para que comparta este enlace con sus seres queridos y amigos con los cuales usted desea compartir su tiempo por la eternidad en el reino de los cielos. Hoy quiero decirle que Dios le ama y a través de este programa estaremos cantando alabanzas, escuchando palabra de oración, estudiando la Biblia. Así que es un momento muy especial que usted no puede apartarse de esta su pantalla. ¿Qué le parece si iniciamos dándole gracias a Dios a través de la oración? Esta oración es para usted. Querido Padre Celestial, esta mañana te agradecemos una vez más por darnos el privilegio de hablar contigo, Señor. Y desde ya quiero presentar este programa en tus manos de amor para que tú seas nuestro director y que en esta mañana podamos sentir, Señor, tu presencia en nuestras vidas y en nuestros hogares. Que sea para honra y gloria suya este programa de Escuela Sabática. En el nombre de Jesús. Amén. Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado. Hope Media Honduras, llevando esperanza. Amén, hermano. Bueno, pues es el momento entonces para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios. Hay un himno maravilloso que se titula Feliz Hogar. En el Himnario Adventista se encuentra en el número 595. Les invito para que juntos alabemos el nombre de nuestro Dios. Feliz hogar, el que a ti recibe, Señor Jesús, el huésped de honor. Feliz hogar, el que con alegría busca servirte siempre con amor. Feliz hogar, dichosos los esposos que en unidad te buscan, oh Señor. Tu mano pueda en toda circunstancia rodearlos de un muro protector. Feliz hogar en el que te entregan los hijos Dios en oración de fe. Tiernos aún aprenden a amarte, oyen tu voz, Señor.
se sientan a tus pies. Después de haber alabado juntos el nombre de nuestro Dios con ese hermoso himno que habla acerca de nuestro hogar, ¿qué les parece si juntos disfrutamos de este hermoso relato del misionero titulado De traficante de drogas? Informe misionero Polonia para el 2 de septiembre de traficante de drogas. Matthew y Martín eran los mejores amigos de Marek en la escuela. Si alguna vez se producía alguna pelea, los culpables siempre eran Matthew, Martín y Marek. Actualmente Matthew está muerto. Martín pasó 7 años en la cárcel. Y Marek es un ex traficante de drogas que sirve a Dios como director de jóvenes de la Iglesia Adventista de Polonia. ¿Qué fue lo que sucedió? Marek creció en una familia cristiana en el sur de Polonia. Su vida se hizo pedazos a los 18 años, cuando lo dejó su novia. Marek quería morir. Se encerró en su casa 2 semanas, que pasó echado en su cama llorando hasta que finalmente decidió orar a Dios. Señor, quiero que vuelva. Nada sucedió. Marek volvió a orar más adelante. Señor, no quiero volver a despertar un día más porque esto es demasiado doloroso. Sin embargo, seguía sin suceder nada. Marek dejó de orar y se hizo ateo. También comenzó a consumir drogas. Justo para aquel entonces, un amigo de Martín se hizo traficante de drogas y lo invitó a traficar con él. Marek tuvo éxito enseguida como traficante de drogas y al mismo tiempo las consumía. Pensaba, esto es genial, tienes un montón de dinero y te pasas el día de fiesta. 2 años después, en la noche de un fin de año, Marek no pudo encontrar a nadie con quien ir de fiesta, aunque era un día festivo, en que todo el mundo celebraba la entrada del año 2000. Marek, que por aquel entonces tenía 21 años, estaba solo. Así que decidió ir a ver a su abuela. Aquella noche se detuvo a observar un cuadro de Jesús que su abuela tenía colgado en una pared de su casa. Mirándolo pensó, aunque no creo en Dios, Jesús fue real. Él estuvo aquí. Este año estamos celebrando 2000 años de su nacimiento, y ese pensamiento lo llevó a recordar cuando leía la Biblia siendo niño. Recordó que la Biblia hablaba de Jesús, diciendo que él era un gran hombre, que trataba bien a todo el mundo, malos y buenos. Jesús era un buen hombre y yo, ¿soy un buen hombre?, reflexionó. En ese momento oyó una voz que le decía, sí, tú eres un buen hombre. Tú eres tan bueno como yo. Hasta el día de hoy, Marek no sabe quién le habló, pero aquella voz pronunciando aquellas palabras fueron el principio de que Marek pensara seriamente acerca de la existencia de Dios. Varios días después, visitó a una mujer que le prometió revelarle el futuro. Barajó unas cartas y le avisó sobre el fin del mundo. Este mundo está por llegar a su fin, le dijo. Tenemos que orar, tenemos que convertirnos a Dios. Marek estaba asombrado y le preguntó cuándo sería el fin del mundo. Ella le respondió, exactamente en 1 año. Marek lo creyó. Fue entonces cuando comenzó a leer la Biblia, porque quería saber cómo sería el fin del mundo. Pensó que encontraría la respuesta en el libro de Apocalipsis y leyó el libro 3 veces. Sin embargo, no entendió nada, así que recurrió a los evangelios y se quedó maravillado al descubrir que Jesús está preparando un reino para todos sus hijos, para que vivan felices para siempre algún día. Marek quería formar parte de ese reino perfecto que existiría cuando este planeta llegara a su fin. Entre fiesta y fiesta buscaba información sobre cómo entrar en ese reino. Una noche después de una fiesta, estaba sentado en su auto, comiendo algo de comida rápida con amigos, cuando por la ventanilla vio una librería llamada Las Señales de los Tiempos. El nombre de la librería le llamó poderosamente la atención. Recordaba que Jesús en los evangelios hablaba de las señales de los tiempos y se preguntó si en aquella librería podría ayudarle a prepararse para el fin del mundo. Al día siguiente fue a la librería. ¿Tiene algún libro sobre Nostradamus?, preguntó. No, pero si está interesado en profecía, tenemos un libro que se titula El conflicto de los siglos, le respondió la vendedora. Era una librería adventista. Marek compró un ejemplar del libro de Elena G. de White, El conflicto de los siglos. A medida que iba leyendo la historia de la iglesia cristiana desde la destrucción de Jerusalén hasta la segunda venida de Jesús, Marek se había quedado más y más asombrado. Comprobaba cada texto y cada afirmación del libro con una versión de la Biblia en línea. Todo encajaba. Una noche, mientras leía El conflicto de los siglos en la cama, se preguntó, ¿estoy obedeciendo la nueva luz con la lectura de este libro? Había leído en El conflicto que Lutero
había obtenido nueva luz de parte de Dios y se preguntaba si él le estaba sucediendo lo mismo. En ese momento la bombilla de la lámpara del techo comenzó a parpadear y a hacer un ruido extraño, y se mantuvo así 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos. Era algo muy inusual. Marek se puso nervioso. De pronto se fijó en su propio reflejo en el cristal de la ventana. Lo único que podía ver era su cabeza y la luz intermitente de la bombilla sobre su cabeza. Exactamente en ese momento, la bombilla dejó de parpadear y brilló fijamente de nuevo. Para él la respuesta era muy clara: si tengo más luz, así como esta luz que está sobre mi cabeza. Esa fue la primera vez en su vida que sintió la presencia y el amor de Dios. Se arrodilló y oró: Señor, si eres tú, así yo quiero servirte. Muchas gracias por sus ofrendas del 13º sábado de 2017, que ayudaron a construir el estudio de televisión de Hope Channel en Polonia. Marek Maciek es desde hace tiempo el director de jóvenes de la Iglesia Adventista de Polonia y con frecuencia habla en uno de los programas televisivos de Hope Channel. Durante esta semana hemos estado estudiando este folleto tan maravilloso que le presento a aquellos que todavía no tienen la oportunidad de tener uno en sus manos. Este es el estudio que hacemos diario durante la semana. Y en este espacio de escuela sabática siempre hacemos un repaso de todo lo que hemos aprendido durante esta semana. Y por supuesto, siempre tenemos un invitado especial para que nos dé este repaso a manera de escuela. La lección se tituló esta semana Cónyuges juntos en la cruz. Y hoy tenemos el privilegio de tener al pastor Robert Costa para que él nos dé este repaso. Adelante, pastor Robert Costa. La unidad corre como un hilo dorado a través de la carta de Pablo a los Efesios. La unidad se aplica no solo a la relación entre judíos y gentiles en la iglesia. A lo largo de toda la epístola, Pablo analiza cómo el Dios triuno produce la unidad. Por la salvación, por el bautismo, por fe, por los dones espirituales, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por la transformación de nuestro andar en la vida, según el modelo de Cristo, y por la sabiduría cristiana. En última instancia, para Pablo, la unidad en todos sus aspectos solo es posible en Cristo. Y Pablo trae al lugar que le corresponde toda su discusión sobre la unidad de la iglesia como la nueva humanidad, la familia. Si alguna vez hubo un ejemplo o un modelo de unidad, es la familia. La familia puede estar verdaderamente unida solo en Cristo. Como los gentiles y los judíos están unidos en Cristo, y como todos los miembros de la iglesia están unidos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Él presenta este ejemplo. Ahora pasa a hablar de la familia. Ahora en la familia, las esposas se someterán al esposo en Cristo y el esposo amará a la esposa en el Señor. Y el aspecto divino dentro de la relación marital significa que debemos ver a la familia como Dios la ve. Él creó la familia, Él inventó la familia, Él es el arquitecto de la familia. Y este aspecto divino también significa que la familia debe cumplir la función y el propósito que el Señor le dio en la creación de ser una sola carne, una unidad indivisible. Los dos son uno, pero no solo por el mutuo beneficio, sino porque Dios los creó así, porque Dios así lo ordenó. La unidad de la familia apunta más allá de sí misma, así como la unidad de la iglesia apunta a la unidad del Dios Trino y se relaciona con la humanidad. Bueno, continuaremos en unos momentos. Nuestro versículo con el cual comenzaremos está en Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y limpiarla en el lavado del agua, por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Antes, que sea santa e inmaculada. Aquí en Efesios 5, Pablo se basa en la idea de la sumisión mutua de los creyentes y luego ofrece consejo a las esposas cristianas y a los esposos. Y concluye con un extracto de la enseñanza para ambos cónyuges.
En estos consejos, los estudiosos de la Biblia en la actualidad pueden oír al Cristo resucitado hablando de nuestras relaciones. Estamos en condiciones de oír cuando entendemos Efesios 5 y 6 como la forma en que Pablo actualiza la gran temática de la carta, que es la unidad. Pero ahora, para el hogar cristiano. Si bien hace una fuerte crítica de las estructuras sociales defectuosas de la vieja humanidad, también celebra la creación de una nueva humanidad e inserta en la humanidad en general con sus fallas sociales. Y dentro de estas estructuras, los creyentes demuestran que se ha desplegado un nuevo poder, el Espíritu Santo, y una nueva ética cuyo modelo es Cristo, que apuntan hacia el cumplimiento final del plan de Dios para su pueblo y para el mundo. Bueno, Pablo comienza con un pasaje bisagra, vamos a llamarlo así, sobre el cual gira lo demás. Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Él aboga porque los miembros de la iglesia se sometan mutuamente. Los creyentes deben hacerlo por reverencia a Cristo. Y la primera de varias veces que Pablo identificará la relación con Cristo como la más importante y definitoria para todos los creyentes es aquí, en esta porción. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo al exhortar a los miembros de la iglesia a someterse unos a otros? ¿Cómo debemos entender esta idea? Pablo también invita a las esposas cristianas a someterse a sus maridos como al Señor. Y aclara que está analizando la sumisión de las esposas a sus respectivos maridos. Y cuando Pablo dice que las esposas deben hacer esto como al Señor, ¿qué quiere decir que una esposa debe someterse a su esposo como si éste fuera Cristo? ¿O quiere decir que Cristo es el énfasis más verdadero y elevado de su sumisión? Bueno, también más adelante pido a los esclavos que sirvan como quien sirve al Señor y no a los hombres. Y Colosenses 3, donde se pide a las esposas que se sometan a sus maridos como conviene en el Señor. Es preferible, pues, este último concepto, someterse como conviene en el Señor. Estas mismas esposas son creyentes que, en última instancia, deben honrar a Cristo por sobre sus maridos. Dios primero. Después, nuestras relaciones horizontales. Tanto en Colosenses como en Efesios, se identifica a Cristo y solo a Cristo como la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Dice, Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Y por analogía, el esposo es la cabeza de la mujer. Y la fidelidad de la iglesia hacia Cristo sirve como modelo para la lealtad de la esposa hacia su esposo. Yo sé que este es un tema delicado en el ambiente cuando vivimos hoy, pero son principios bíblicos y cuando Dios dice algo, amados, tenemos que aceptarlo y ajustarnos a los principios que Dios dice. Ahora, el pasaje supone un matrimonio amoroso y afectuoso, no uno disfuncional, porque aquí viene otro problema. Este versículo no debe interpretarse para apoyar ninguna clase de abuso doméstico, no someterse y tenerlo allí bajo. No. A la luz de lo que acabamos de leer, ¿por qué es importante recordar este consejo? Mira lo que dice la sierva del Señor en el libro Hogar Cristiano. Dice que si el marido es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor, no es el marido en el verdadero significado del término. Bueno, esto está bien claro. La profetisa de Dios nos da bastante luz en cuanto a esto. No se trata de un abuso, no se trata de simplemente ejercer autoridad por la fuerza o simplemente porque soy el hombre. Vamos a ver ahora la iglesia como esposa de Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia.
Y a medida que Pablo le va dando forma a su metáfora del matrimonio, que representa a la iglesia y su relación con Cristo, recurre creativamente a las costumbres y los roles de una boda antigua. En relación con la iglesia como esposa, Cristo es el esposo divino que ama a la iglesia como esposa. Por eso nunca debemos olvidar que este es un trabajo de corazón para Jesús. Él nos ama. Número 2. Se da a sí mismo como el precio de la novia. En el contexto de los acuerdos nupciales antiguos, el novio literalmente compraba a la novia con el precio de la novia, que generalmente era una gran suma de dinero y objetos de valor, tan grande que las economías de aldeas antiguas dependían de la costumbre. Cristo paga el precio final por la iglesia como su novia, ya que Él se dio a sí mismo por ella. En la encarnación y en la cruz, se da a sí mismo como el precio de la novia. Número 3. Baña a la novia. Está hablando aquí de ese baño de perfume, o sea, la preparación. La preparación de la novia era parte importante de las antiguas festividades nupciales. Como también ocurre en la actualidad, eran las damas de honor y las parientes femeninas de la novia quienes la preparaban para la ceremonia. Sin embargo, Pablo imagina al esposo divino preparando a su novia para la boda. Él es quien la santifica, la limpia en el lavado del agua. Una probable referencia al bautismo, ¿verdad? Pero hay otro punto más. Pronuncia la palabra de la promesa. Esta limpieza se realiza por la palabra que señala a la palabra de la promesa que el esposo divino dirige a su esposa. Quizá en el contexto de la ceremonia de esponsales, ¿verdad? Tomas a esta por mujer, etc. Tomas a este hombre. Y bueno, y observar las promesas de Dios a los creyentes en el momento de su conversión. Aceptas a Jesús como tu Salvador personal. Eres parte del cuerpo de Cristo. Los esponsales eran la versión antigua del compromiso moderno. Pero eran un conjunto de negociaciones mucho más serias que incluían un acuerdo escrito sobre el precio de la novia por parte del esposo y la dote, o sea, bienes que la novia traería de su familia al matrimonio. Pero hay algo más. Dice que prepara y adorna a la novia. Y cuando la novia finalmente se presenta ante el novio, ella es fabulosamente hermosa, aparece con un esplendor impecable. Cristo no solo baña a la novia, también la prepara y la adorna. Pregunto, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender lo que Cristo siente por nosotros? ¿Y por qué debería resultarnos tan confortante? Bueno, también Pablo utiliza los elementos de las bodas antiguas para atraer a los cristianos de Corinto. Vamos a ver cómo ocurre la presentación. El libro 2 de Corintios, 2 carta, capítulo 11, versículos 1 en adelante. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo está llamando la atención aquí a estas personas. Y al usar el último elemento de las bodas antiguas, Pablo representa a Cristo como aquel que presenta a la novia a sí mismo. En la antigüedad, era el padrino, los padrinos o el padre quien entregaba a la novia, nunca el novio. Sin embargo, aquí Pablo imagina a Jesús presentando a la iglesia a sí mismo como su esposa. Y Pablo utiliza las costumbres y los roles del matrimonio para resaltar la relación de Cristo con la iglesia en un patrón cronológico que se va desarrollando. Primero un compromiso, o sea, Cristo se ofrece a sí mismo por la iglesia como el precio de la novia, y así se comprometió con ella. Luego una preparación para la ceremonia nupcial. Las atenciones del novio continúan en sus esfuerzos actuales para santificar y limpiar a la novia. Y avanzamos al siguiente paso, la ceremonia nupcial en sí. Las atenciones actuales de Cristo con miras a la presentación de la novia en la boda. Bueno, este último elemento se refiere a la gran celebración de
de las bodas, o sea, las bodas de su venida, cuando Cristo el esposo vendrá a reclamar a la iglesia como esposa y la presentará a sí mismo. Estarán unidos para siempre. Las bodas antiguas a menudo comenzaban con un desfile nocturno. El novio y su séquito se reunían en la casa del novio, el nuevo hogar de la pareja, y con gran ceremonia comenzaban una procesión. Iluminada por antorchas y escoltada de música alegre y melodiosa y gran regocijo, la multitud avanzaba hacia la casa del padre de la novia. Al recoger a la novia allí o encontrarse con la procesión de la novia de camino, la caravana llevaba a la pareja a su nuevo hogar, donde los invitados se instalaban en una fiesta de una semana que culminaba con la ceremonia nupcial, cuando la novia le era presentada al novio. Así que cuando Pablo describe a Cristo presentándose la iglesia a sí mismo, alude a este gran desfile y al momento de la presentación. Y al hacerlo, ofrece un cuadro conmovedor de la venida de Cristo como una futura ceremonia de bodas, cuando el largo compromiso entre Cristo y su iglesia se complete y se celebre la boda. Qué hermoso es el Evangelio. Qué figuras más lindas que utiliza el apóstol aquí, ¿verdad? Por eso, ¿qué mensaje debemos extraer de todas estas imágenes positivas, felices y esperanzadoras para nuestra vida personal? Siempre digo a los hermanos, amigo, hermano, las cosas van a terminar bien para los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús venció la muerte, Él vive, Él no conoce lo que es derrota. Y ahora nos invita a ser parte de su familia por la eternidad, su reino que no tendrá fin. Vamos a los siguientes versículos de Efesios capítulo 5, versículos 28 al 30. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Bueno, las reglas de Pablo para el hogar cristiano revelan un contexto social desafiante. Se dirige a los esposos que, según el patrón tan frecuente de la época, podían optar por aborrecer a su propia carne, abusando de sus esposas y golpeándolas. ¿Sabes tú que en el mundo greco-romano de la época de Pablo, el poder legal del padre de familia, en latín pater familias, pater, era muy amplio? Él podía castigar severamente, incluso matar a su esposa, hijos y esclavos, porque estaba dentro de sus derechos legales. Aunque ejercer ese poder en extremo estaba cada vez más limitado por la opinión pública. Y aquí Pablo ha detallado el máximo ejemplo de amor, el amor de Cristo por la iglesia, con el que ofrece un modelo para los esposos drásticamente diferente del habitual. Y ahora, antes de presentar un nuevo argumento, él vuelve a señalar ese gran ejemplo, o sea, Dios, Jesús, y pide a los esposos cristianos que respondan de ese modo como Jesús, quien se entregó por su novia a la iglesia y atiende todas sus necesidades. Pablo requiere de los esposos cristianos alejarse de las prácticas esperables de esa época y a intentar asemejarse al tierno amor de Cristo. Y agrega un nuevo fundamento del amor de los esposos cristianos por sus esposas. Dice, el amor propio. En un intento por eliminar la aspereza y la violencia contra la esposa cristiana, Pablo invita al esposo cristiano a identificarse con su esposa. Eres tan uno con tu esposa, argumenta Pablo, que dañarla es lo mismo que lesionarte a ti mismo. Y la mayoría que esté en sus cabales, pues no hace eso. Y volviendo al ejemplo de Jesús, Pablo argumenta que Cristo mismo ejerce un tierno cuidado de sí mismo al cuidar a los creyentes que son su cuerpo. Compórtate con tu esposa, dice Pablo, de la misma forma en que te tratas a ti mismo y en última instancia en la forma en que Cristo te trata a ti. Y Pablo cita el ejemplo de Jesús tanto para los esposos como para las esposas. Bueno, ahora una clave para aplicar el consejo de Pablo a las esposas y los esposos es ver su referencia de Génesis 2:24.
aquí está el comienzo del matrimonio, ¿verdad? Diseñado por Dios. Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, al meditar sobre la historia de la creación del Génesis, Pablo considera las necesidades de las congregaciones cristianas y la salud de las relaciones familiares dentro de ella. O sea, está la gran familia de Dios y las familias, los núcleos familiares dentro de esa familia cristiana. Y él percibe en Génesis 2:24 un mensaje que resuena a lo largo del tiempo. Porque por diseño divino, el matrimonio está destinado a ser una relación de una sola carne, donde la unidad sexual se refleja en la unidad emocional y espiritual, y donde la unidad emocional y espiritual da sentido a la relación sexual. Ten en cuenta que, al optar por Génesis 2:24, Pablo selecciona una declaración sobre el matrimonio formulada antes de la caída y la aplica a las relaciones entre cónyuges cristianos. En nuestro mundo notoriamente posterior a la caída, la explotación desenfrenada de la relación sexual entre un hombre y una mujer, especialmente en las culturas modernas, ha sido a través de las edades, revela cuán profundamente arraigada está la idea de que la unión sexual representa la subyugación de la mujer. Y Pablo argumenta que la relación sexual, según se refleja en Génesis, no es de subyugación, sino de unión. No simboliza ni representa el dominio del varón, sino la unión del marido y mujer hasta tal punto que son una sola carne. Por ende, tanto en Efesios como en Génesis, podemos esperar una teología importante, contracultural y correctiva del matrimonio y la sexualidad. No es común esto en el mundo hoy, pero la palabra de Dios está para realinear nuestras prioridades. Y en este mismo contexto, en el siguiente versículo, Pablo habla de un misterio profundo. Esto incluye ambas caras donde la metáfora que Pablo ha estado analizando, el matrimonio cristiano entendido a la luz de la relación de Cristo con su iglesia y la relación de Cristo con su iglesia entendida a la luz del matrimonio cristiano. Y el matrimonio cristiano se eleva al compararlo con la relación entre Cristo y la iglesia. Además, al pensar en la relación de la iglesia con Cristo a través de la lente de un matrimonio cristiano afectuoso, los creyentes adquieren mayor claridad acerca de su relación compartida con Cristo. Así como un niño no conoce una mayor autoridad desde pequeñito que la de sus padres, y de esa manera él va a tener una imagen de cómo es Dios, de la misma manera el mundo podrá conocer cómo es Cristo cuando ve esa unidad que hay entre las parejas, etc. Ahora, para concluir, pregunto, ¿cómo podrían las familias o la iglesia convertirse en un centro de reconciliación familiar donde los esposos y las esposas de la comunidad en general podrían encontrar la reconciliación? Claro, aquí viene el asunto de consejería y demás, y se necesitan consejeros certificados. No cualquiera puede dar el consejo que le parezca, pero hay principios bíblicos que como iglesia podemos elevar. ¿Qué temas elegirías y qué elementos incluirías en cada tema al tener algo así para la comunidad? Yo quiero leerte una cita de este libro que debería estar en cada hogar y ser leído y releído. El libro El Hogar Cristiano. Ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre otro. Yo sé que algunos están diciendo amén, ¿verdad? Vuelvo a repetir, ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre otro. No intenten imponer sus deseos uno a otro. No pueden hacer esto y conservar el amor mutuo. Sean bondadosos, pacientes, indulgentes, considerados y corteses. A menudo se pregunta, ¿debe una esposa no tener voluntad propia? La Biblia dice claramente que el esposo es jefe de la familia. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Si la orden terminase así, podríamos decir que nada de envidiable tiene la posición de la esposa. Muchos maridos no leen más allá de que estad sujetas, pero deben leer la conclusión de la orden que es como conviene en el Señor. Dios requiere que la esposa recuerde siempre el temor y la gloria de Dios. La sumisión completa
que debe hacer es al Señor Jesucristo, quien la compró como hija suya con el precio infinito de su vida. Uno hay que supera al marido para la esposa es su redentor, y la sumisión que debe rendir a su esposo debe ser según Dios lo indicó, como conviene al Señor. Bueno, yo creo que la sierva del Señor la tenía bien clara, ¿verdad? Dios le inspiró a hablar claramente. La realidad en que vivimos en un mundo dislocado, fragmentado. Amados, el pecado ha distorsionado los planes de Dios notablemente en todas las áreas. Por cada verdad bíblica el enemigo ha creado una falsa verdad. Y hoy, lamentablemente, cuando hablamos de la familia tradicional, padre, madres, hijos, lamentablemente es la minoría, menos del 20%. 2 de cada 3 matrimonios se separan. Abundan los padres y madres solteros, solteras, y a veces la familia es uno. Y la iglesia debe aceptarlos y abrazarlos y presentarles el ideal divino que es para nuestra felicidad. Los ideales y los principios divinos siguen en pie a pesar de que vivimos en un mundo dislocado. Este libro trae sanidad, porque es la carta de amor de Dios al ser humano, y Dios no cambia. Y quiero decir algo claro. Yo sé que hay muchos que cuestionan esto, pero es lo que la Biblia dice. Y cuando la Biblia respalda algo, hermano, estamos en sólido fundamento, no solo en un terreno resbaladizo. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y no solo eso, sino que explica cómo debe funcionar el matrimonio. Una cosa sé, cada vez que seguimos los consejos de Dios en cada área de nuestra vida, hay felicidad, paz, restauración. Cuando elegimos otro camino, el egoísmo y el caos es lo que sigue. Oremos, Padre Celestial. Gracias porque tú nos amas tanto, tu Hijo nos ama tanto, que estoy dispuesto a dar aún su vida y tú a dar a tu único Hijo. Y ahora se acerca el momento crucial, glorioso que anhelamos cuando tu iglesia, tu novia, tu esposa se unirá para siempre contigo, oh Jesús, y estar para siempre unidos. Queremos que mientras tanto nuestra familia de la iglesia esté unida como las familias que integran la iglesia estén unidas, pero sobre todo queremos estar unidos a ti, pase lo que pase, no solamente aquí, sino por la eternidad. Bendícenos y ayúdanos a poner en práctica y seguir el blueprint, los planos que tienes diseñado para cada persona, para cada familia que están en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Ese es el mensaje de este libro. Y vamos en un viaje. Y las cosas van a terminar bien si hacemos de la Biblia nuestro GPS, nuestro mapa y a Jesús como nuestro guía. Maranatha. Damos gracias al pastor Robert Costa por presentarnos ese repaso tan maravilloso. Cónyuges juntos en la cruz fue el repaso de esta semana. Muchas gracias, pastor Robert Costa. Y por supuesto, gracias a usted por acompañarnos, por su fiel sintonía. Deseamos que Dios le bendiga grandemente a usted y a toda su familia y que el próximo sábado nos volvamos a encontrar en su espacio favorito de Escuela Sabática. Pero usted no se mueva allí de la comodidad de su asiento, porque a continuación tenemos el culto divino, palabra de nuestro Dios, y nos despedimos con esta palabra de oración. Nuestro Dios, te damos las gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Ruego por todas aquellas personas que en este momento sienten necesidades y tienen tristezas en sus corazones, para que seas tú el proveedor
y tú, Señor, el que dé solución a cada una de esas necesidades. En tus manos de amor nos encomendamos y pedimos para que a continuación el culto divino de igual manera sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué privilegio que nos hayas acompañado en la escuela sabática! Hope Media Honduras te desea un muy feliz sábado.